Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien como siempre, como cada 15 días, también le da la bienvenida a Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal pasaste la Navidad? ¿Qué tal la Nochebuena? Platícanos y cuéntanos cómo estuvo estas fiestas allá por casa y con todos tus amigos, por favor. Pues con recalentado, todavía con recalentado, querido Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos, muchísimas gracias, fuerte abrazo y por supuesto siempre deseándoles que tengan el mejor de los años 2024, que lo vamos a vivir en peligro porque tenemos una elección enorme, pero bueno, más allá de eso, Isa, fíjate, eh, vamos a ver en esta ocasión, en esta noche. Fíjense, tenemos el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su primera campaña presidencial, él hablaba del tema de la corrupción. Era uno de los grandes temas bandera, ¿no? Otro de ellos era el asunto de los pobres. Su primer eslogan de campaña fue por el bien de todos, primero los pobres. Pero ese tema de la corrupción, él siempre decía, desde aquel entonces, estamos hablando de 2006, que pues por el caño de la corrupción, así lo fraseaba, se nos escurrían al país alrededor de 500 mil millones de pesos. Y él aseguraba que si se paraba esta sangría, si se detenía este dinero, ¿no?, que se pierde por el tema de la corrupción, alcanzaría para muchísimas cosas y para resolver muchísimas temas de la operación y de necesidades que tiene el país. La corrupción, un gran tema, y creo que es momento de ir evaluando qué está pasando, Isaías, con este asunto de la corrupción. Efectivamente, uno de las grandes banderas, como tú lo comentas, Jorge, de las varias campañas del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Él hace algunos días dijo que solamente hay un caso de corrupción, que es el caso de Selgalmex, pero para abordar y abundar en este asunto, damos la bienvenida a nuestro primer invitado, a Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, quien hace apenas unas semanas estuvo en la Cumbre Mundial del Tema allá en Atlanta, Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas felicidades, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Isaías, Jorge, pues con mucho gusto de verles, de saludarlos. Qué bueno que se la pasaron bien estos días y ojalá 2024, aunque en peligro, Jorge, sea un buen año para todas y para todos. Que así sea. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Seguramente. gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, la verdad es que Eduardo tiene pues ya algunos añitos en estos temas de la transparencia, de temas de la corrupción, a través de Transparencia Mexicana. Y Eduardo, yo quisiera preguntarte, ¿qué fue exactamente lo que nos prometió Andrés Manuel López Obrador, candidato en 2018, en este tema de la corrupción? Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que tú viste que él estaba ofreciendo a los mexicanos? Bueno, textualmente la expresión que utilizó el entonces candidato es que iba a erradicar la corrupción en México. Es una expresión fuerte y categórica, Jorge, porque si lo piensas, ni Finlandia, ni Dinamarca, ni Suecia han podido erradicar la corrupción. La han controlado, sí, han tratado de reducir sus efectos al mínimo, pero la oferta que hizo el candidato López Obrador en ese momento fue erradicarla para siempre en México. Y la verdad es que pues no podía ser parte de un discurso muy atrevido, pero no contaba con bases pues sólidas para traducir esa promesa en un resultado concreto, Jorge. Sí. Eh, Ahora, el escándalo de corrupción más grande, por lo menos que se conozca, ¿no? Hasta la fecha, del gobierno del presidente López Obrador es, sin duda, ya lo mencionabas, el caso de Segalmex. Se ha hablado de que son pues, casi 15,000 millones de pesos los que están involucrados, algunos cifran más, el nuevo gobierno le ha ido reduciendo
la cifra, pero a ver, Eduardo, para el auditorio que nos escucha, ¿por qué seguimos viendo escandalosos asuntos de corrupción? Si López Obrador había dicho que pues, él iba a ejercer un liderazgo prácticamente impoluto y que las escaleras se barrían de arriba para abajo y que si él como cabeza del Estado mexicano era un hombre honesto, que no incurre en corrupción, pues de ahí iba pues desparramarse este halo insisto, de un ser impoluto y que se iba a acabar con la corrupción. ¿Por qué seguimos viendo corrupción? ¿En qué fallamos? Y fallamos, digo, porque creo que nos corresponde a todos. Bueno, creo que en primer lugar porque si lo piensas, Jorge, el hecho de que un individuo, aún siendo el presidente de la República, se comporte con pulcritud, eso te puede dar un buen ejemplo, pero no va a resolver las razones por las cuales, por ejemplo, se articula una coalición de intereses alrededor de un candidato. Tú lo has visto en campaña tras campaña, sexenio tras sexenio, quienes están alrededor de los candidatos y candidatas, pues no están aquí por filantropía, no están aquí porque crean en la democracia, tienen intereses, esos intereses se traducen en megaproyectos, en contrataciones, en concesiones, en permisos, y todo candidato, por hábil que sea, por honesto que sea, pues la verdad es que encabeza una coalición de intereses, algunos legales y en otras ocasiones ilegales, Jorge. Y creo que era muy difícil pensar, creo lo dijimos desde el momento en que se hizo esta aseveración de que la honestidad de un solo hombre iba a servir para cambiar a la República, pues es muy difícil pensar que solo con el ejemplo las cosas cambian. Tan es así que el caso Segalmex que acabas de invocar, el caso conocido, subrayo conocido como lo hiciste tú, más grande de esta administración, pues la verdad es que ilustra que ya estaban apenas desempacando las maletas en Segalmex, creando Segalmex, y en el primer año de gobierno, en los primeros meses de la administración del presidente, iniciaron un conjunto de operaciones que se estima del orden de 6,000 a 15,000 millones de pesos. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, Jorge, el mínimo, el dato más bajo que se ha planteado es el equivalente a 6 veces lo que cuesta el INAI en un año, ¿no? Entonces, si nos sale caro el INAI, imagínate sin INAI lo que nos costarían casos como el de Segalmex. 6,000 millones de pesos es la cifra más pequeña que se ha conocido sobre este asunto, y la verdad es que ocurrió en los primeros meses, es decir, el grupo que llegó con López Obrador o a través de López Obrador, pues desde el principio tenía ya muy planificado dónde iba a hacer qué se iba a llevar, a dónde. Entonces, pues no basta la honestidad de un solo hombre, y creo que esa es parte de lo que explica y responde a tu pregunta. La corrupción es un problema sistémico, no es un crimen pasional, no tiene que ver con la identidad nacional. Estas personas que fueron a Segalmex eran ingenieros financieros, abogados, contadores, sabían lo que estaban haciendo y fueron directo a tratar de abusar de la política social, porque además este es un programa que combina las dos prioridades del presidente, la parte de combate a la pobreza con la parte de combate a la corrupción, y sabían lo que estaban haciendo. Y como lo hicieron ellos, hay otros en otros sectores, en la industria de la construcción, en el tema de salud, en el caso de energía, pues que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Que estaban esperando que les abrieran la puerta para regresar o para instalarse por primera vez en el poder y aprovechar pues los presupuestos jugosos y sobre todo la posibilidad de decidir que te da estar en el gobierno, Jorge. Así es. Eduardo, ahora que el presidente ha reconocido el caso Segalmex como el único, dice, el caso de corrupción de su gobierno, El único ¿tú cómo verías? conocido. El único conocido, sí, lo subrayamos. Eduardo, ¿tú ves que hay en serio intención de sancionar y castigar de manera efectiva este asunto en específico? Conocimos también hace algunas semanas la detención de René Gavira, quien era titular de Administración y Finanzas de Segalmex, pero Ignacio Valle está premiado y está trabajando en la Secretaría de Gobernación, y el presidente salió en su defensa al decir, no, pues era un pobre hombre que fue engañado por los malditos priistas corruptos del pasado que
siguen haciendo de las suyas. Sin embargo, yo quisiera conocer tu opinión sobre si una vez aceptado este caso, tú ves verdadera intención de esta administración de sancionarlo con todo el peso de la ley. Bueno, empecemos por el tema de Ignacio Valle. Ignacio Valle no es un novato, Isaías, ¿no? De la vida pública. Claro. Él ya estuvo en lo que era antes Segalmex, que era Conasupo, ¿no? Él conoce perfectamente la operación de esta red de abasto popular en sus dos vertientes, la vertiente que tiene que ver con la distribución de productos para regular precios, la parte de precios de garantía en la compra de maíz y otros frijol y otros suministros, y también conoce la parte que tiene que ver con los lácteos, con la leche y asegurar mejores precios para la población. Lo que sorprende, y creo que lo subrayas muy bien, Isaías, es que hasta este momento no ha dado la cara. Quien ha dado la cara por Ignacio Valle ha sido el presidente de la República para exculparlo, para protegerlo, para arroparlo, pero a mí me encantaría escuchar de viva voz, pues, cómo lo traicionaron. Creo que eso es algo que seguramente tardará en ocurrir, pero va a ocurrir, ¿no? Tendrá que dar la cara el titular, porque si una operación que es varias veces más grande que la estafa maestra y que probablemente sea el caso de corrupción conocido, más grande, no solo de esta administración, sino de más de una década, pues a lo mejor requiere un poquito más que la protección del presidente para que no tenga que salir a dar la cara. Ahora, ¿qué tan en serio van? Y es una muy buena pregunta, Isaías, porque pues tú puedes ir con muchas y buenas intenciones, y la verdad es que han ido avanzando las investigaciones. Hay cerca de 24 personas que están bajo proceso. El más reciente es el director de administración, que se entregó. Él no fue detenido por las autoridades, él se puso a disposición de ellas, y ahí se inició una de las 6 causas en su contra. Yo te diría que de parte de la Secretaría de la Función Pública hemos visto que en materia administrativa se ha ido avanzando. El problema, Isaías, es que ahí no termina el asunto. Una vez que entra la Fiscalía General de la República, pues tiene que acreditar frente a un juez o una jueza que se cometieron los delitos. No es el juez o la jueza quien determina la culpabilidad de un individuo, es la Fiscalía, el Ministerio Público, quien, si no presenta los elementos necesarios de prueba, pues se le cae el caso, y sencillamente por un tecnicismo o por un asunto legal, el juez o jueza tiene que dejar en libertad a la persona. Y es ahí, Isaías, donde está el nudo de este asunto. Por años hemos visto que las inhabilitaciones, las sanciones que están dentro de la materia administrativa, más o menos se van dando, pero cuando entramos a la parte seria y profunda, que es la que tiene que ver con la materia penal, ahí se disuelven en el tiempo, se va perdiendo el interés conforme pasan los años, y no han sido pocos los casos, Isaías, donde no ocurre nada, ¿no? Se les ve detenidos porque llevan su proceso detenidos, porque es prisión preventiva oficiosa por el daño patrimonial que le han hecho al Estado. Pero la verdad es que ni el Bester Gordillo, ni el caso de Emilio Lozoya o Rosario Robles han terminado con la sentencia de un juez. Es un asunto que todavía le quedan a deber los ministerios públicos y la Fiscalía General de la República al país, porque abrir carpetas de investigación pues es como abrir folders en Word, ¿no? O en Windows, ¿no? Tú puedes abrir todas las que quieras. El problema es acreditarlas ante un juez y que hagas bien tu trabajo como fiscal y se encuentre responsable a un individuo de lo que se le imputa. Esta no se va a ganar en la opinión pública, ¿no? No basta con decir es muy malo, malísimo, malérrimo el compañero o la compañera que participó de un proceso así. Se lo tienes que probar a un juez, y los jueces tienen que hacer valer la Constitución y los derechos humanos. Así que si el Ministerio Público no lo logra acreditar, muy probablemente estos casos se van a ir cayendo. Ojalá no sea el caso, Isaías. No quiero dudar de la intención de encontrar responsables en este tema, pero estamos al principio del proceso, no al final. No hemos visto qué es de lo que acusa y cómo acusa el Estado mexicano a través de la Fiscalía General de la República. Qué cosa. Y fíjate, Isaías, y te hacía la pregunta, y mencionaba el caso de Ignacio Valle, que son de esos polvos, de aquellos lodos, ¿no? Que de pronto vuelven a aparecer. ¿Cuál es la vinculación entre Ignacio Valle y Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la vinculación con este hombre René Sagreste?
qué los conecta a ellos? ¿Desde cuándo están conectados ellos? Y pareciera que la defensa de Ignacio Valle por parte del presidente de la República suena a esta frase que tanto se le criticó a Peña Nieto de no te preocupes, Rosario, ¿no? Y tan es así que hace apenas unos días, una semana, unas 3 semanas, un mes más o menos, más bien, Rosario Robles fue exonerada. Pero ojo, hay un tema en el que se le exonera, pero la están dejando, digamos, limpia del tema de la estafa maestra. Y en realidad, el tema de la estafa maestra, pues sigue impune. Y ahí yo lo conectaría con la siguiente pregunta, eh, Eduardo, que tiene que ver con el tema de la Auditoría Superior de la Federación y el tema de la Secretaría de la Función Pública, porque ahora estamos viendo cómo la Auditoría Superior de la Federación de pronto como que se intimida, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del aeropuerto, cuando había señalado algunas anomalías y se echó para atrás diciendo que no, nos equivocamos en las cuentas y le redujeron las observaciones al AIFA. Luego también, por ejemplo, este tema de PISA, apenas también recientemente, a finales de noviembre, principios de diciembre, supimos que estaba horrible México en la prueba PISA y separó la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué están haciendo estas dos dependencias, Eduardo, en un balance del combate a la corrupción? Mira, creo que primero están tratando de adaptarse a la reforma que planteó la sociedad, la academia, incluso el empresariado en 2015 y 2016. Te acordarás, Jorge, que antes nos decían que no tenían dientes, ¿no? Que esa era la razón por la que los asuntos no podían ser sancionados. Hoy, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación tienen dientes, y tienen dientes grandes porque se los pusimos. No fue algo que dejáramos de lado, son dientes de sable, pueden iniciar una investigación en materia administrativa y llevarla ante el Tribunal de Justicia muy rápidamente. Hoy ya tienen Entonces, facultades de investigación. Antes no tenía la Auditoría Superior de la Federación, antes de la reforma no podía investigar, tenía que ir con el órgano interno de control o tenía que ir con la Fiscalía. Hoy pueden hacerlo. Y sin embargo es una función que han utilizado poco, porque era mucho más cómodo, permíteme decirlo así, Jorge, anunciar, ¿no?, que había miles de millones de pesos observados, que se fuera haciendo la cifra chiquita, que se mostrara el trabajo en términos generales, que ir a la parte concreta de si tú encontraste una posible responsabilidad, ¿qué hiciste? ¿La investigaste? ¿La acreditaste frente a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o no? Entonces, creo que están en una transición, eso es lo primero que hay que decir. Y también creo ya se que, tardaron. sí, bueno, ¿qué te puedo decir, Jorge? Pero la otra cosa que yo creo que también están haciendo en la auditoría es entendiendo el nuevo contexto político, ¿no? Hay quien afirma que los nombramientos de las auditorías, de la propia Fiscalía General de la República, corresponden a un pacto entre las fuerzas salientes y entrantes en 2018, entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Y sea cierto o no esto, lo que importa es que la auditoría, viendo un Congreso tan debilitado, tan sometido al presidente, y siendo un órgano del Congreso, pues también está adaptándose políticamente a un nuevo contexto, ¿no? No se asume el Congreso como un órgano de vigilancia del Ejecutivo, sino como un cómplice en el buen sentido, una comparsa del Ejecutivo. Y la auditoría está resintiendo eso, ¿no? Esa nueva configuración política del Congreso. Por eso es tan importante, Jorge, recordar que, bueno, sin duda podemos tener preferencias político-electorales, pero el Congreso es el organismo constitucional autónomo, ahora que está de moda decir que hay que desaparecer organismos constitucionales autónomos, es el organismo constitucional autónomo que ejerce el mayor contrapeso sobre el Ejecutivo. El Congreso está ahí para vigilar al Ejecutivo, esa es su función, no ser solo aliado político de las iniciativas de ley, está para revisar la cuenta pública y el órgano técnico que tiene es la Auditoría Superior. Yo creo que en este cambio político, Jorge, la auditoría todavía no encuentra su lugar, sabiendo que su función
es la de vigilar al Ejecutivo en nombre de todas las mexicanas y los mexicanos, aunque su adscripción institucional y formal sea el Congreso. O sea, en realidad es un ombudsman tuyo, mío, de Isaías, la Auditoría Superior, aunque lo haga a través de la instrucción que le da el Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, Eduardo, como tú bien lo comentas, cada vez que se revisan las cuentas públicas del gobierno federal y de todos los entes auditados, lo que observamos es una gran cantidad de recursos que se dicen que están todavía bajo observancia, que al final de cuentas algunos de ellos se logran solventar. Sin embargo, pues no vemos a nadie en la cárcel, no vemos a ningún funcionario como responsable de estos presuntos desvíos. ¿Estamos condenados entonces en esta que tú comentas, en esta transición, en este acomodo, este ajuste de estas instancias que, pues, por desgracia, parecieran también de repente servir más a ciertos intereses? Tú decías bien, o sea, al final de cuentas el contrapeso es el Congreso. Sin embargo, hemos visto cómo actúa esta legislatura, la 65, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pues que no le cambia ni una coma a las iniciativas. ¿Estamos pues condenados a vivir en la opacidad? No, Isaías, yo creo que no. Creo que estamos obligados, que es muy distinto, a recordar que cuando uno le entrega el poder a un candidato o candidata, se lo entrega con fecha de caducidad, Isaías, y le indica cuál es su mandato, cuál es su instrucción, y si no la cumple, pues tendrá que evaluar y castigar o premiar el desempeño de un candidato. Yo creo que vamos a entrar en una etapa muy interesante donde más allá de la popularidad, la aprobación del presidente, pues creo que la sociedad mexicana ya entendió que no es buena idea concentrar el poder en nadie. Se trata de una persona carismática, talentosa, de un político excepcional, legendario según sus propios seguidores. La verdad es que no es una buena idea. Hay una frase muy vieja, ¿no? de la disciplina de quienes trabajamos en anticorrupción, y es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La máxima de Lord Acton. Creo que si hay algo que estamos sintiendo como sociedad, Isaías, es que no es buena idea poner todos los huevos en una sola canasta, y que le tenemos que recordar pues a quienes ocupan el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial, porque aunque no sean electos y no deban ser electos, también rinden cuentas y también están obligados a responderle a la sociedad por la defensa que hacen de la Constitución. Creo que les tenemos que recordar que como sociedad ya llegamos a un periodo de madurez y que no queremos que nadie concentre todo, ¿no? Que haya interacción, que haya deliberación pública, que regrese el Parlamento abierto, porque lo que tenemos es básicamente unos foros ahí muy a modo, ¿no? Que podamos volver como sociedad al Congreso a trabajar junto con nuestros legisladores de todas las fuerzas políticas, y yo creo que no hay resignación aquí, no hay ningún dictatum de que tenemos que vivir así. Yo creo que vamos a regresar a los básicos, ¿no? Que es evitar que por talentoso que sea un político, concentre todo el poder del Estado, ¿no? Y ahí vamos a encontrar nuevamente en nuestro camino, y los sistemas anticorrupción también, porque ahorita están pues apabullados, ¿no? Por el cambio político electoral que se vivió en los últimos años, pero tendrán que regresar a la tarea más importante. La función pública, la Auditoría Superior, los tribunales, la Fiscalía, no trabajan solo para el gobierno, ni solo para aquellos intereses del gobierno, incluidos los político-electorales. Trabajan para nosotros, los que estamos aquí, quienes nos escuchan, y para proteger derechos y asegurar el interés público. Yo creo que vamos a tener que regresar ahí, pero no creo que haya un destino fatal. Creo que es parte del aprendizaje en democracia y de una sociedad, y es normal que a veces nos gane el entusiasmo, Isaías, ¿no? Y pensemos que alguien va a resolver todos los problemas, y después lo hemos visto en otros momentos. Ya tenemos la edad los tres, Jorge, Isaías, ¿no? Un servidor, para saber que esa emoción que se siente de pronto al principio de un gobierno termina como está terminando ¿no? Con preguntas serias de parte de una comunidad que pues ya no está dispuesto a comprometer todo con una sola alternativa, ¿no? Pues ojalá. Estamos ya en la recta final. 15 segundos, Eduardo. Fíjate que no hemos visto pronunciamientos ni de Claudia Sheinbaum ni de Xóchitl Gálvez
en torno al tema de la corrupción. En 30 segundos, desearíamos que hicieran algún pronunciamiento serio en ese tema? Bueno, yo creo que lo van a hacer, van a tratar de formular alguna propuesta, Jorge, pero creo que lo más importante que podemos hacer como sociedad es no esperar que la clase política se ponga a dieta por gusto. No, vamos a tener que ser nosotros, los ciudadanos, los que les recordemos hacia dónde va el camino de la anticorrupción y no que ellos solitos se contengan. Hasta ahora no han mostrado contención. Se llame estafa maestra, Segalmex o cualquiera de la larga lista de casos que lastiman a nuestra sociedad, Jorge. Muy bien. Eduardo Bojorges, director de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias por conversar con el público de esta mesa de opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota. Te deseamos lo mejor para el próximo 2024 y que ojalá, como tú bien lo comentas, que nosotros como sociedad hagamos que realmente el gobierno se ponga a dieta en el sentido de evitar casos de corrupción, sancionarlos cuando los haya y en todo caso también exigir a las instancias correspondientes, a la Auditoría Superior, al Congreso, a la Secretaría de la Función Pública que eviten que este flagelo siga creciendo eventualmente en nuestro país. Muchas gracias por lo pronto, un enorme abrazo, estamos en contacto, esperemos muy frecuentemente a lo largo del próximo 2024. Gracias por lo pronto. Gracias a ustedes, Isaías, Jorge, que sea muy buen año para ustedes y el auditorio. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una pausa, volvemos después de la misma, no le cambien.